En 1992, el líder chino Deng Xiaoping pronunció una frase que la élite de Washington ignoró por completo. El Medio Oriente tiene petróleo, pero China tiene tierras raras. 30 años después, esa simple advertencia ha acorralado al Pentágono, ha doblegado a Silicon Valley y ha puesto a la economía verde de Europa de rodillas ante el bloque oriental. Durante las últimas 2 décadas, Occidente se convenció de que el poder real estaba en las aplicaciones de Silicon Valley, en el software y en imprimir dólares de la nada. Fue una ilusión letal. Mientras nosotros construíamos el metaverso y discutíamos en redes sociales, China y Rusia pasaron 20 años comprando, excavando y monopolizando el tablero físico del planeta. Actualmente, ese teléfono que tiene en las manos, el auto eléctrico de su garaje y los misiles hipersónicos más avanzados del Pentágono tienen un defecto fatal. No pueden existir sin un puñado de minerales oscuros. Y Occidente no controla casi ninguno. Hoy en Realpolitik 360 decodificamos el punto de estrangulamiento perfecto, el verdadero jaque mate del bloque BRICS. Descubra por qué la guerra tecnológica del siglo XXI ya se perdió antes de disparar una sola bala. Comencemos. Primer punto de estrangulamiento, la trampa de la refinería. El mundo cometió un error de cálculo masivo. Creímos que las tierras raras eran escasas, pero la verdad es otra. Están en todas partes. El problema no es sacarlas de la tierra. El problema es procesarlas. Refinar estos 17 elementos de la tabla periódica es increíblemente tóxico, químicamente complejo y requiere una infraestructura industrial titánica. Mientras Estados Unidos y Europa cerraban sus refinerías en los años 90 para proteger su medio ambiente y abaratar costos laborales, China hizo exactamente lo contrario. Pekín absorbió el trabajo sucio y con ello absorbió el control de la cadena de suministro global. Observe la humillación geopolítica de Mountain Pass en California, la principal mina de tierras raras de Estados Unidos. Los estadounidenses extraen el mineral de su propia tierra, pero como destruyeron su capacidad de refinarlo a gran escala, tienen que subir esa tierra a un buque carguero y enviarla a China, para que los chinos la procesen y se la vendan de regreso en forma de los imanes que guían a los cazas F-35 del Pentágono. Pekín controla hoy más del 85% del refinado global. Tienen al mundo por el cuello y con su reciente restricción a las exportaciones de galio y germanio, ya le demostraron a Washington que China posee el botón de apagado de los semiconductores y la tecnología militar occidental. Segundo punto de estrangulamiento, la bóveda intocable. Si China es la gran refinería del mundo, Rusia es la bóveda inagotable. Durante años, la propaganda occidental cometió el gravísimo error de subestimar a Moscú, catalogándolo como una simple gasolinera con armas nucleares. Esa ceguera estratégica les impidió ver el verdadero arsenal del Kremlin. Dejemos el gas y el petróleo de lado. Rusia es el hogar de gigantes industriales como Nornickel. Moscú controla casi el 40% de la producción mundial de paladio y domina el suministro de níquel de alta pureza. Sin paladio, es físicamente imposible fabricar los microchips avanzados, los sensores modernos y los convertidores catalíticos de la industria automotriz. Sin el níquel ruso, las baterías que impulsan la revolución de los vehículos eléctricos simplemente no existen. Cuando estalló el conflicto en Europa del Este, Occidente lanzó la opción nuclear financiera. Prometieron colapsar la economía rusa, expulsándola del sistema SWIFT. Pero Washington y Europa evitaron cuidadosamente sancionar de forma directa a los metales críticos rusos. ¿Por qué? Porque sabían que, si Rusia cortaba el suministro de paladio, se desataría una crisis logística que paralizaría a la industria aeroespacial de Occidente en 90 días. Las sanciones no aislaron a Moscú. Forzaron a la bóveda de recursos más grande del planeta a unirse definitivamente con la maquinaria de refinado más poderosa del mundo en China. Una pinza euroasiática perfecta. El ángulo ciego, la maniobra de envolvimiento. Pero el control de Euroasia fue solo la fase 1. Mientras Occidente miraba hacia Ucrania y Taiwán,
El bloque oriental ejecutó una maniobra de flanqueo impecable en el sur global. No es un simple foro económico. Los BRICS se están transformando en un cártel de recursos físicos sin precedentes. En África, la República Democrática del Congo produce más del 70% del cobalto mundial. ¿Quién es dueño de la mayoría de esas minas hoy? Empresas estatales chinas, tras décadas de construir estadios y carreteras a cambio de contratos mineros de 100 años. En Sudamérica, el triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile concentra las reservas estratégicas de oro blanco del planeta. Rusia y China ya están desplegando miles de millones de dólares en influencia diplomática directa para asegurar la extracción en estas naciones. Están rodeando a Occidente. Mientras Estados Unidos exporta deudas impagables y debates culturales, los BRICS exportan infraestructura pesada a cambio del control físico de la tabla periódica. El veredicto estratégico, la trampa de la transición. Si usted analiza estos vectores por separado, se perderá la imagen completa. El monopolio chino del refinado, la bóveda rusa y la absorción de África y Sudamérica no son eventos aislados. Son las tres coordenadas de un nuevo orden multipolar. Entienda la suprema ironía histórica. Occidente ha impuesto leyes draconianas para forzar una transición energética verde. Han declarado la guerra a sus propios combustibles fósiles. Pero para construir esa utopía verde, necesitan multiplicar por 10 su consumo de tierras raras, litio y cobalto. En su afán por salvar al planeta, Europa y Estados Unidos se han vuelto 100% dependientes de las materias primas que ahora controlan sus mayores rivales geopolíticos. Han diseñado una economía de futuro cuyas llaves de encendido están en Moscú y Pekín. Occidente sigue jugando al ajedrez con reglas del siglo XX, convencido de que los misiles y las sanciones financieras dictan el destino del mundo. Mientras tanto, Oriente está jugando al Go con los recursos del siglo XXI. La verdadera Tercera Guerra Mundial no será nuclear, será logística. Se librará en los puertos de aguas profundas, en las minas a tajo abierto de África y en las refinerías tóxicas que Occidente ignoró por décadas. No se engañe. El colapso de la hegemonía del petrodólar y el ascenso de un nuevo bloque anclado en materias primas no será un evento repentino. Será una asfixia lenta, calculada y matemáticamente inevitable si no recuperan el tablero físico. Mientras los medios tradicionales lo distraen con debates culturales estériles, crisis políticas fabricadas y cortinas de humo, aquí en Realpolitik 360 seguiremos mapeando la arquitectura del poder real, porque en la geopolítica moderna, la amenaza que no se ve es la que realmente te domina. Recuerde, en un mundo de desinformación masiva, la inteligencia de código abierto es su única línea de defensa. Comparta este archivo desclasificado con otras mentes estrategas. Queremos leer su análisis en los comentarios. ¿Fue la transición a las energías verdes un error de cálculo fatal de Occidente o una trampa geopolítica brillante tendida por el bloque BRICS? Déjenos su opinión abajo, suscríbase y active la campana de inteligencia. Nos vemos en el próximo movimiento del tablero.